Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Espero que hayan tenido unas felices vacaciones y el día de hoy vamos a reiniciar con nuestro segundo curso Ciencia y Deporte, en este caso abriendo el módulo 3. Lamentamos un poquito el retraso, pero debido a las vacaciones hubieron ahí algunos cruces con algunos de los profesores y pues hasta hoy vamos a poder reiniciar. El día de hoy vamos a retomar el módulo. Este módulo va a ser específicamente para platicar del deporte en poblaciones especiales. Todos sabemos que no es lo mismo el deporte en niños, en mujeres embarazadas, en mujeres, en adultos de tercera edad. Y entonces el día de hoy nos va a volver a acompañar el doctor Rubén Argemí, quien nos platica desde la República de Argentina. Ya habíamos platicado que él es el médico a cargo del Club Boca Juniors en Buenos Aires y él nos va a disertar el día de hoy el tema de el deporte en niños. Espero que sea de su agrado y espero que nos sigamos viendo y les recuerdo que tienen aún bastante tiempo para ponerse al día con las charlas anteriores. Siempre arranco con esta diapositiva porque es como que el deporte infantil es un gran espacio desconocido que todavía nos falta mucho para abordar y sobre el cual todavía estamos escuchando muchas teorías, muchas visiones, y la verdad que todavía a esta altura escuchamos bastante barbaridades acerca del deporte infantil, inclusive de entidades científicas. Pero bueno, parece como que hay una desconexión entre la medicina y la realidad de lo que vivimos en el campo todos los días, y vamos a tratar de charlar sobre algunos temas de esos. Intentar analizar las características del crecimiento y el desarrollo infanto-juvenil y describir las nuevas metodologías que existen hoy. Una cosa, digamos, cuando hablamos de, de deporte infantil o de chicos, hay que diferenciar bien crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos del aumento de la masa de peso corporal, básicamente del peso proteico. No, obviamente que la obesidad no es parte del crecimiento. El crecimiento habla del tamaño, y el tamaño, insisto, sobre todo de la masa proteica. Mientras cuando hablamos de desarrollo, hablamos de la mejoría de las funciones, de las diferentes funciones. Que obviamente en el ser humano, eh, las diferentes áreas, las diferentes funciones, los diferentes sistemas se desarrollan en diferentes momentos, no todos juntos. Y eso es parte del análisis cuando uno hace deporte infantil. Obviamente, los médicos lo primero que nos encontramos son de algunas variables antropométricas. Y obviamente la primera variable antropométrica que nos encontramos es la medición de la estatura como control del crecimiento infantil. Es obviamente un instrumento eh, más utilizado por los pediatras, más utilizado por los médicos y que obviamente de alto nivel de información y de objetividad. Obviamente, cuando pensamos en deporte, ya pensamos en una edad donde los chicos se miden parados. Hay una técnica para medir la talla, no se hace de cualquier forma, obviamente descalzos, en inspiración profunda máxima, y se le pide al sujeto que como que intente estirarse. Con el plano de Frankfurt, que es este que está acá, en forma horizontal, y ahí medimos la talla. Obviamente cuando medimos la talla, una de las cosas que nosotros sabemos es que la talla se modifica a lo largo del día, básicamente por la deshidratación de los cartílagos de la columna vertebral, es decir, que una persona mide diferente a la mañana que a la noche y mide diferente antes que después de entrenar. Cuando digo mide diferente, podemos inclusive encontrar variaciones de 2 centímetros. Entonces es bastante común que un paciente en el consultorio a la noche lo mida y dice, no, pero yo mido más. Sí, es probable que si en el club lo miden a la mañana, mida más. Esto es bastante habitual y normal. Obviamente, si uno analiza esta estatura a lo largo de la vida de un sujeto, obviamente un chico crece en forma sistemática, no igual, después vamos a analizar, pero crece a lo largo de su vida hasta que llega un punto donde ya no crecerá nunca más. Y al contrario, ya hay una edad donde empiezas a achicarte un poquito por la osteoporosis y por la disminución de la calidad ósea. Obviamente, si uno analiza las mujeres y los varones,
las mujeres dejan de crecer más o menos en promedio 2 años antes que los varones. Y dejan de crecer 2 años antes que los varones por un tema hormonal. Y esto no es inmodificable. De tal manera que la mujer, cuando deja de crecer antes que los varones, en promedio, la mujer va a tener menos tallas que los varones, cerca de 10 centímetros. La mujer tiene 10 centímetros menos que los varones, en promedio, lo que no quiere decir que no haya una mujer más alta que un varón, pero digo, en promedio. Y esa disminución de la talla o esa alcanzar una talla mayor, menor, está asociado a que dejó de crecer antes, simplemente. Una mujer eh, hace el pico de desarrollo más o menos entre los 10 a los 14 años con un promedio de los 12 años, mientras que el hombre hace el pico de desarrollo entre los 12 y los 16 con un promedio de los 14. Son los 2 años de diferencia en el crecimiento. Y eso impacta muy fuertemente sobre algunas variables deportivas. Eh, Obviamente existen lo que llaman los percentilos de talla, que tienen que ver que a determinada edad se toman 100 categorías de talla para una edad. Esas categorías son los llamados percentiles. Es decir, que un chico que está en el percentilo 50 significa que la mitad de los chicos normales son más petizos y la mitad de los chicos normales son más altos. Lo importante, sabemos los que controlamos el desarrollo, es que un chico más o menos o una chica mantiene su percentil a lo largo de la vida, digamos. En general, uno mira y un chico más o menos, de tal manera que cuando uno tiene el percentilo de un chico, puede calcular aproximadamente la talla final. Ayer hablamos, cuando vieron a mi hijo hacer el práctico, su percentilo terminaba en un 89 y en realidad él terminó midiendo 1,91 y medio, pero digo, 2 centímetros de diferencia no es, desde muy temprana edad no es tan alto. Obviamente, una de las cosas que nosotros intentamos detectar, sobre todo en los barrios más vulnerables, es cuando un chico va cayendo de percentilo. Y eso habla obviamente de la desnutrición. Cuando un chico cae bruscamente de percentilo o va cayendo de percentilo, estamos probablemente en la presencia de un chico o con una enfermedad o un chico con desnutrición. Cuando un chico mantiene su percentilo, aunque sea un percentilo bajo, bueno, estamos dentro de las variables de normalidad. Obviamente, si uno lo que hace es analizar el crecimiento en centímetros por año, encuentra una curva de este tipo. Un chico va, acá estamos también, en este caso percentilado, un chico va desde que nace, desde el primer año de vida, va bajando su nivel de crecimiento en centímetros por año hasta llega un momento que es el llamado pico del crecimiento. Ese pico del crecimiento está inmerso en áreas cercanas a la pubertad, es decir, al desarrollo de las características sexuales primarias. Esta es la famosa edad del pavo, si el chico crece tanto que se descoordina, hasta que después, obviamente, a partir de ese pico de crecimiento, lo que le resta por crecer es bastante poco, un par de centímetros, de entre los 12, 13, 14 y los 18, 20 años. Depende del sujeto. Entonces, una de las variables que nosotros siempre intentamos detectar es este aumento del pico de crecimiento. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí se hace el despegue hormonal y por lo tanto ahí el chico lo que va a hacer es un aumento de la fuerza, es decir, de la talla, de la masa muscular y de la fuerza muy, muy importante. Pero además, este momento es muy importante en los chicos porque pierden capacidad de neuroplasticidad. Hasta ese momento, los chicos son muy neuroplásticos, ¿sí? Incorporan rápidamente engramas motores nuevos. A partir de ese momento, perfeccionan los engramas motores ya adquiridos. El famoso concepto que los nenes aprenden rápido, ya los adolescentes y los adultos, obviamente, es bastante más complejo.
Obviamente que para una determinada edad también tenemos los percentilos de peso. También nosotros, de la misma forma que con la talla, nosotros podemos acompañar a un chico con ese percentilo de peso. Habitualmente decimos que si el percentilo de talla se sostiene y lo que baja es el percentilo de peso, podríamos estar en, en el marco de una desnutrición aguda, mientras que si baja el percentilo de la talla, ya lo podemos considerar una desnutrición crónica. Y de esa manera podemos analizar la salud de los chicos, sobre todo, insisto, los chicos con algún tipo de problemática. Pero que en los barrios vulnerables obviamente es realmente muy importante. Por lo contrario, muchas veces encontramos aumentos de los percentilos de peso sin aumento de percentilo de talla, y ahí estamos hablando ya entrando al capítulo del sobrepeso o la obesidad. En función de eso, podemos controlar perfectamente a chicos y chicas. Obviamente que cuando uno analiza hombres y mujeres, existe una gran diferenciación en la pubertad en el desarrollo de las masas magras y masas grasas. Las nenas tienen una tendencia a tener, las nenas y las mujeres, más grasa que los hombres, y los hombres tienen una tendencia a tener más masa muscular que las mujeres. Y esto tiene que ver con nuestra historia de la humanidad, digo, obviamente. En la historia de la humanidad el hombre fue el encargado de recolectar la comida, de pelear con los animales, de pelear por la hembra, y la hembra fue la encargada de procrear la raza y darle de comer a partir de la amamantación, darle de comer a sus hijos. Entonces, obviamente, el ser humano se preparó para esa época, no se preparó para esta época. Y de esa manera sobrevivió la raza en función de esta diferencia corporal muy notoria, muy importante en cuanto a la cantidad de grasa y la cantidad de masa muscular que tienen los géneros. Y esto hace, cuando uno termina analizando la talla y el porcentaje de masa muscular y de grasa, hace que haya una gran diferencia biológica en el rendimiento deportivo en la mayoría de los deportes. 1 gramo de masa muscular femenino es igual a 1 gramo de masa muscular masculino, digamos. No hay diferencia en la calidad de la masa muscular. Lo que sí hay diferencia es en la cantidad de masa muscular. Y esto hace que los estudios reportan que la diferencia en los diferentes deportes de rendimiento entre hombres y mujeres va en un rango del 10 al 57%. Y ese rango del 10 al 57% es lo que hace que haya deporte masculino y deporte femenino. ¿Por qué digo esto? Porque está claro desde el punto de vista biológico que una mujer trans tiene ventajas deportivas sobre las mujeres. Y ventajas deportivas muy importantes. Si nos ajustamos a las indicaciones del Comité Olímpico Internacional, que exige 1 año de deprivación hormonal de testosterona en una mujer trans para poder competir, está demostrado que durante 1 año de depresión hormonal solo se pierde el 5% de rendimiento deportivo. Es decir, que en deportes que un hombre tiene entre el 10 al 57% de ventaja deportiva, solo se pierde el 5%. Por lo tanto, una mujer trans tiene entre el 5 al 52% de ventaja deportiva sobre las mujeres. Lo que hace que desde el punto de vista científico sea una barbaridad que permitan competir a mujeres trans con mujeres, porque podría significar el fin del deporte femenino. Digo, un equipo olímpico de medio pelo de hombres
se presentan como mujeres y van a ser campeones olímpicos de los deportes femeninos. Y, y se festeja, y yo no entiendo por qué, el caso de este pesista de 42 años que nunca se había clasificado a un Juego Olímpico, que por ser mujer trans, a los 42 años fue a un Juego Olímpico, sacando el lugar a una mujer. Porque una mujer, si se tratara hormonalmente con las hormonas de hombre de esa mujer trans durante 40 años, sería considerado doping deportivo. Por lo tanto, bueno, este es realmente un tema apasionante que yo creo que no solo no está cerrado, sino que va a traer muchas cosas. Esto es biológico, es objetivo, digo, no es opinable. Después puede ser opinable lo político y el por qué hacen las cosas, pero esto no es opinable. Bueno, los percentilos obviamente, insisto, en el incremento son bastante claros en hombres y mujeres. Este gráfico explica dos cosas que a mí me parecen muy importantes. En promedio del crecimiento en centímetros por año de hombres y mujeres y cómo en el punto de la pubertad uno encuentra que ese crecimiento se dispara. Esto puede ser observable por diferentes formas, puede ser observable a través del análisis del crecimiento, pero también puede ser observable a partir de los caracteres sexuales secundarios. En la mujer es bastante fácil identificar cuándo pasa el pico de crecimiento, porque ahí está la menstruación. Digo, la primera menstruación es el que le pone fin al pico del crecimiento en la mujer. Por ejemplo, una niña que menstrua, ya sabemos que va a crecer. Una nena que menstrua, ya sabemos que va a dejar de crecer. En el hombre, esto es un poco más difícil, pero generalmente lo identificamos o con los caracteres sexuales primarios, como es el desarrollo del pene, del vello púbico y del vello en general. Y digo, muchas veces nos traen chicos a la consulta para preguntarnos, "Che, mi hijo va a seguir creciendo". Y vos lo mirás y tiene barba, tiene pelo, tiene novia. No, y obviamente no va a seguir creciendo. Y por otro lado, cuando vemos chicos que todavía su desarrollo genital es de nene, sabemos que va a seguir creciendo. Y a veces pasa en los deportes algo muy importante. Imagínense que estas dos curvas, en vez de decir chicos y chicas, serían dos chicos diferentes, dos varones diferentes, donde uno es un madurador precoz y el otro es un madurador tardío. ¿Qué ocurre cuando un chico es un madurador precoz? ¿Qué significa un madurador precoz? En el varón desarrolla cercano a los 12 años, en la mujer menstrua cercana a los 10 años. Significa que ese chico o esa chica que es maduradora precoz va a tener no solo menos años de crecimiento y por lo tanto va a tener una talla menor, sino que va a tener también eh, menos años de aprendizaje motor y por lo tanto va a tender a ser técnicamente de menor calidad. Este es un punto donde hay mucha diferencia, uno ve en los chicos y en las chicas, mucha diferencia, sobre todo en los nenes, más claro. Dos nenes de 14 años, uno puede ser un chico maduro y el otro puede ser un chico inmaduro. Y habitualmente el maduro en ese momento le saca ventajas deportivas muy importantes por potencia, por fuerza, inclusive hasta por características de personalidad. Y a veces esos nenes que todavía no desarrollaron se frustran en el deporte, inclusive quedan afuera del deporte o quedan libres de sus clubes. Y son los chicos que van a seguir creciendo, van a seguir mejorando técnicamente y en realidad son los mejores proyectos deportivos. Para acá el caso más paradigmático es el de Zanetti, un jugador de fútbol que en Independiente lo dejaron libre por petizo, fue a un club de la B, del club de la B fue al Inter y fue el jugador de la historia que más partidos jugó en el Internacional de Milán, en Italia, inclusive hoy es el, el manager, el gerente de esa institución. Jugó 15, 17 años en primera división del fútbol italiano, la selección mundial. Y ese era un madurador tardío, que es bastante común.
Fernando Gago era otro madurador tardío que estuvo a punto de quedar libre de Boca porque era chiquito, pero no eran chiquitos, y hay que diferenciar el petizo del inmaduro, porque son dos proyectos deportivos totalmente diferentes. No digo que al petizo hay que matarlo, pero sí, claramente, petizo, que es el goleador de la novena a los 14 años, raramente llega a primera división, muy raramente. Mientras que el inmaduro de la cuarta, la quinta, la sexta división, muchas veces termina pasando, es que pasa de sexta a tercera, de séptima a tercera, digo que rápidamente, cuando termina de desarrollar, pasa al deporte superior. ¿Por qué? Bueno, justamente porque tuvieron más tiempo de crecimiento y más tiempo de aprendizaje, y además estuvieron obligados a mejorar la técnica en función de la diferencia corporal. Entonces son chicos que realmente tienen otras características, sobre todo en los varones, sobre todo en el fútbol. El 90% de los jugadores de primera división son maduradores tardíos. También existe un Agüero, que yo lo tuve de chico y era un madurador temprano, o Carlitos Tevez, que era un madurador temprano. Digo, no es que ser un madurador temprano te quita del fútbol, pero claramente estos chicos no van a jugar ni de arquero ni de central, porque no, son chicos que su talla se queda corta. Después son fantásticos jugadores de fútbol y terminan jugando, obviamente, pero son los menos, los más son los maduradores tardíos. O por lo menos no tenemos que descartar aquellos maduradores tardíos, sobre todo en deportes como el fútbol y sobre todo en el fútbol masculino. Una de las maneras que nosotros tenemos de poder diagnosticar realmente el nivel de maduración sexual de los chicos y de las chicas es a partir de una radiografía de frente de la muñeca derecha con foco en el tercer metacarpiano a 1 metro de distancia del aparato radiológico. Ese es el protocolo habitual. Hay diferentes manuales, el más conocido es el de Tanner, que a partir del análisis del desarrollo de los cartílagos de crecimiento, fíjense, no, acá si ustedes miran, acá, acá y acá, cómo ese cartílago de crecimiento se va desarrollando hasta que llega un momento que, no, en este caso no, pero llega un momento que se va a osificar, digamos, se va a pegar toda esta estructura, que era un cartílago acá, que se está osificando, miren cómo va modificándose, hasta que termina pegándose a la metáfisis y consolidando el hueso del adulto. Estos manuales nos permiten analizar hueso por hueso, miren los huesos de la muñeca, como acá están prácticamente todos cartilaginosos, hasta que acá se van consolidando en su forma y en su tamaño. Los manuales nos permiten, a través de puntajes de tabla, analizar hueso por hueso, y a partir de eso lo pasamos a una tabla. Depende del protocolo que utilicemos, de 0 a 1000, y en ese de 0 a 1000 va desde el nacimiento al desarrollo final adulto, y lo pasamos a una tabla que nos va a dar una fórmula a partir de la cual predice la talla final. Con la fecha exacta de la realización de la radiografía, la fecha exacta del nacimiento de ese chico, la talla del momento que se hizo la radiografía, nos predice la talla final con bastante acierto. Obviamente, cuanto más grande es el chico, más acertamos en la talla final. Entonces, eso nos permite, por ejemplo, en los arqueros o en los defensores centrales, predecir, mira, este arquero va a medir 1,70 y ya sabemos que no es un proyecto deportivo para la mayoría de las instituciones de primera división, o este arquero va a medir 1,90 y si ataja bien podría ser un una proyección de talento. Obviamente, en el fútbol, cuando hablamos de proyección de talento, lo hablamos en el arquero, desde la talla, en el arquero y los dos defensores centrales, el resto eh, no tiene tanta relación, pero sí sabemos que un jugador no es lo mismo que mida 1,75, 1,80 o 1,60. No es lo mismo. Digo, en la proyección al fútbol europeo, en la venta, en la llegada a primera división, nos guste o no nos guste, la talla termina siendo un valor importante. Usted dice, pero Maradona medía unos 58 y Messi unos 70, sí, claro.
El fútbol en eso es un deporte donde todos pueden jugar si juegan bien. Pero digo, en general, dos chicos que juegan igual, se elige al más grande. ¿Sí? Y después hay deportes donde ya la talla tiene un elemento fundamental. Obviamente el básquet, el vóley, pero también el rugby, también la natación, también el atletismo. Digo, no existe la posibilidad de un Usain Bolt de 1,80. No existe esto. Usain Bolt es Usain Bolt, que mide casi 2 metros, lo mismo Michael Phelps. Después también, claro, existen los campazos, sí, existen. Tipos de 1,80, 1,80 y pico, existen. Pero en general, el deporte de estos, hoy, hoy ya no es más un 80. Hoy ya en la mayoría de los deportes se va hacia el 1,90, insisto. ¿Hay jugadores que pueden jugar al rugby con 1,70? Sí, seguramente, puede ser apertura, puede ser medio scrum, puede ser. Pero digo, puede jugar un 5 que mide 1,70, sí, los tenemos. Pero en general, la proyección deportiva internacional está bastante asociada al tamaño en la mayoría de los deportes. En la mayoría de los deportes. Obviamente hay caracteres sexuales secundarios femeninos, como son las mamas. El desarrollo de las mamas también nos marca si ya pasó el pico de crecimiento o no, si esa nena va a seguir creciendo o no. Y obviamente, si uno quiere datos absolutamente objetivos, la medición del tamaño testicular también puede ser muy importante. Acá obviamente nosotros diferenciamos si lo que estamos haciendo es un chico normal, que lo que estamos haciendo es predicción de talla, donde yo personalmente no mido los testículos, o si estamos hablando ya de un análisis mucho más endocrinológico, con un análisis de, de detectar patologías asociadas a déficits hormonales, donde ahí obviamente estas mediciones son indispensables. Personalmente, obviamente, yo puedo hacer predicción de talla final, en general, ya patología hormonal, obviamente, por claras razones, no es mi ámbito de estudio. Obviamente, la búsqueda precoz de jugadores de fútbol hizo algo bastante interesante que nosotros pudimos analizar. En el año 2000, cuando uno analizaba el desarrollo hormonal de los jugadores de la novena división de Boca, el 60% de los chicos eran inmaduros. ¿Qué pasó en este tiempo? Hubo una gran búsqueda de chicos cada vez más precoces. Y cuando vas a buscar chicos precoces, te termina llamando la atención el madurador temprano. A tal punto que en el 2012, 12 años después, solo el 6% de los chicos de novena división eran inmaduros. Y si nosotros nos ajustamos a lo que yo les decía, que eh, los maduradores tardíos son proyectos deportivos, nos encontramos que a los 14 años no teníamos maduradores tardíos o teníamos muy poco. Bueno, esto fue una gran discusión en su momento en el club y bueno, y hoy más o menos ya estamos en el 20, se discutió mucho con los seleccionadores, se les explicó esta situación. Además, se da una cosa muy curiosa, pero que se dio en Boca, pero que se da en todo el fútbol argentino, inclusive lo chequeamos con futbolistas europeos como la Masía de Barcelona, y lo que encontramos, que el 50% de los chicos del fútbol mundial nacen en el primer trimestre del año y el 75-80% de los chicos del fútbol mundial nacen en el primer semestre del año. ¿Qué quiere decir? Que hay una tendencia que esas diferencias de meses a las edades que se eligen hacen diferencia porque son más grandes. Digamos, si vos probás un chico de enero con un chico de diciembre, hay un año de diferencia. Y a los 12, 8, 9 años de edad, ese año de diferencia es tremendamente importante. Y los talentos deportivos que nacen sobre el final del año se desechan. Bueno, esto es una cosa bastante compleja, porque obviamente ustedes dicen, pero ¿y los médicos de Boca qué hacen? Y imagínate que en Boca ven más o menos 30.000 chicos por año.
Es imposible evaluar 30.000 chicos por año. O cuando podés, evaluás a los últimos 100, 150 que terminan en la zaranda de la elección del talento. Y no siempre lo hacemos. Y terminás solo evaluando a los que entran al club. Entonces, todos estos chicos muchas veces quedan de lado y se pierden talento deportivo en función de estas características. Bueno, acá ven, por ejemplo, cómo crecen en chicos y en nenas, cómo crecen los pliegues, ¿no? Fíjense que las mujeres crecen sus pliegues grasos permanentemente por ese desarrollo y aumento de la masa grasa. La Argentina es un país con una estética muy particular, porque las mujeres en Argentina tienen como objetivo ser extremadamente magras, extremadamente magras. Y por lo tanto, eh, los porcentajes grasos de las mujeres en Argentina son menores que en el resto del mundo. Pero eso es por nuestros eh, parámetros estéticos, ¿no? Si uno compara a la mujer argentina con la mujer brasilera, por ejemplo, bueno, ve que obviamente, o la mujer venezolana o la mujer colombiana, ven que los parámetros de las mujeres argentinas son extremadamente delgadas normalmente. Y eso hace que sus pies sean un poco más bajos. ¿Esto es positivo o negativo para el deporte? Bueno, no sé, no está tan claro. No está tan claro. En principio, para algunas condiciones del deporte es positivo tener menos porcentaje graso, pero es mucho más frecuente la famosa tríada del atleta con la amenorrea secundaria a dos cosas: la pérdida de masa grasa y el aumento muy importante de cargas de trabajo. Si bien la amenorrea secundaria es reversible, hay algunas publicaciones que hablan que si esa amenorrea se sostiene, por ejemplo, más de 3 meses, podría ser peligrosa para su salud ósea y habría que intentar producir algún tipo de tratamiento, inclusive de reemplazo hormonal, plantean los endocrinólogos. Estos son temas, obviamente, a discutir. Bueno, fíjense, Valor quizás es uno de los fisiólogos pediátricos más importantes del mundo, y cómo obviamente plantean lo mismo que estábamos diciendo en cuanto a la relación de masa grasa y masa magra en hombres y mujeres, que ya hemos dicho hasta el cansancio. El peso de los adultos es 20 veces más grande que el peso de los chicos y la estatura 3,5 veces mayor que la registrada al nacer. Los niños prepubres poseen menos grasa corporal, mayor contenido de agua, menor tamaño y densidad ósea que los adultos. Hay una relación muy importante entre la masa corporal y la superficie corporal, que en el caso de los chicos, la superficie corporal es mucho más grande que los adultos con respecto a una masa determinada, lo que hace que los chicos tengan mayor superficie de pérdida de calor y mayor superficie para transpirar, por lo que podría ser un elemento que lleve a un chico a deshidratarse más fácilmente. Por lo tanto, en deporte y en calor a veces hay que tener en cuenta esto de la deshidratación en los chicos. Cuando hablamos de principios fisiológicos en los chicos, decimos que la información es fragmentada, que las adaptaciones no sabemos en qué, en qué magnitud se deben al entrenamiento y en qué magnitud se deben simplemente al crecimiento. Se discute el tema del consumo de oxígeno mucho en los chicos, hay mucha discusión sobre este tema, inclusive se discute mucho sobre cómo la característica del umbral anaeróbico en los chicos, o inclusive el tema de la eficiencia biomecánica en los chicos. Obviamente se dice que hay perfiles fisiológicos que son similares a los adultos, eh, la actividad física permite que la frecuencia cardíaca baje para la misma carga, y es lo normal, que la tensión arterial diastólica suba como sube en el adulto, que a la misma carga después de entrenamiento la ventilación minuto obviamente disminuye, pero que la máxima puede aumentar. Todos los parámetros fisiológicos asociados
a la carga física se modifican de la misma manera que en el adulto, con la adaptación crónica al entrenamiento. Ahora, si uno analiza el consumo de oxígeno entre chicos y chicas, fíjense que el consumo de oxígeno entre chicos y chicas tiene un aumento igual que la talla, pero si uno lo toma por kilo peso, si el absoluto aumenta los dos, acompañando el crecimiento, pero si uno toma el porcentaje de consumo de oxígeno por kilo peso, el de las mujeres rápidamente disminuye. ¿Y por qué disminuye rápidamente? Por el aumento del contenido graso. ¿Sí? Si uno analiza el consumo de oxígeno por gramo de masa muscular, no disminuye. Pero si uno analiza el consumo de oxígeno por kilo peso global, disminuye por el aumento del porcentaje graso que se da en las mujeres después de la pubertad. Bueno, chicas, eso es lo que le da las formas, así que no se quejen tanto, porque si no, no tendrían tanta forma de mujer. Digo, esto es así, digo, es biológico. Entonces, ahora, el dato más interesante que ustedes deberían ver acá, más allá de las diferencias entre hombres y mujeres, es que el consumo máximo de oxígeno en el ser humano se alcanza en forma extremadamente precoz, inclusive antes de la pubertad. Fíjense en este cuadro. A los 10 años alcanzó su máximo consumo de oxígeno y no aumentará más por el resto de su vida. Yo sé que esto es una gran discusión, que hay gente que dice qué sé yo, pero la realidad biológica es que el consumo de oxígeno de un sujeto llega a su pico rápidamente y se sostiene en el tiempo. Y a partir de los 20 y pico empieza a decrecer. Y decrece. Y todo lo que hacemos es intentar que decrezca lo menos posible. No aumenta más el consumo de oxígeno. Fíjense claramente cómo acá está marcado el aumento del consumo de oxígeno, que el consumo de oxígeno se estabiliza a partir de los 10 años. O sea, pregunta, las figuras deportivas que tienen 60% de capacidad máxima de oxígeno y todo eso que hablaste allá por marzo, ¿ya a los 10 años tenían ese consumo? Sí, claro. Lo que no significa que tengan el pico de rendimiento. Estamos hablando que tienen más, es decir, también tienen casi su talla final y siguen mejorando, digo. El consumo máximo de oxígeno es tan genético como la talla. Lo que, igual que la talla, si vos no comés, no te desarrollás. Obviamente, si el consumo de oxígeno no se entrena, hay un momento que empieza a decaer. Pero no se desarrolla, es genético. Digo, yo quiero un chico con alto consumo de oxígeno, lo tengo que ir a buscar. Tengo que ir a buscar. Y punto. Yo quiero un futbolista que vaya a Italia, quiero que tenga más de 60 mililitros, porque si no, ¿cómo va? Vuelve. Pero lo tengo que buscar. Nosotros en la primera evaluación sabemos de este chico, decíamos, nosotros nunca tuvimos duda que Nicolás Capaldo iba a ir a Europa, porque siempre se destacó en el consumo de oxígeno. Y otros chicos sabemos que son enormes jugadores de fútbol, pero van a volver, porque no se sostienen en el fútbol europeo con consumo de oxígeno bajo. Es así. Lo que no significa que no hay que entrenar aeróbicamente, no significa que con un alto consumo de oxígeno vos ya está. No, lo que significa es que cuando uno quiere desarrollar áreas aeróbicas, no va a desarrollar desde dentro de las áreas aeróbicas el consumo de oxígeno, sino lo que va a generar es a qué velocidad corre con su consumo de oxígeno. Esto es lo que entrenamos. Pero bueno, sé que es una gran discusión. Fíjense, todos los estudios marcan lo mismo. Acá estamos hablando de todos los grandes investigadores del mundo, hablan que el consumo de oxígeno de un atleta siempre baja. Y hablan de que el consumo de oxígeno de un no atleta siempre baja. Ahora, si yo tuve un alto consumo de oxígeno de chico, baja, pero de grande voy a tener más que los que tuvieron bajo consumo de oxígeno. Digamos, tener un alto consumo de oxígeno es una medida preventiva de salud a largo plazo, obviamente. Pero insisto, yo quiero jugadores altos y quiero jugadores con mucho consumo de oxígeno.
Hay que buscarlo, simplemente. Los niños prepúberes poseen un menor consumo de oxígeno absoluto en base a las dimensiones del cuerpo, pero mayor relativo al peso que los adultos. Esto se sabe de la década del 80, dicho por los grandes investigadores. En comparación con los adultos, los niños prepúberes poseen una presión arterial menor. Cuando yo comparo el consumo de oxígeno de un adulto con un niño a la misma carga de trabajo, obviamente el niño gasta más oxígeno que el adulto para la misma carga de trabajo. ¿Y qué me lleva a hacer el entrenamiento? Hacer que una persona sea cada vez más eficiente y con el mismo consumo de oxígeno corra más rápido. Esto es lo que me hace el entrenamiento deportivo. El entrenamiento deportivo me permite que con el mismo consumo de oxígeno corra más rápido. Y de ahí es la gran discusión nuestra. Si yo corro más rápido, quiere decir que me hice más eficiente. Y la eficiencia biomecánica es específica al gesto. Pero yo quiero hacerme más eficiente para algo que estoy entrenando. Y por lo tanto, el entrenamiento debe ser lo más similar o lo más relacionado con el gesto deportivo. Y yo acá siempre pongo el mismo ejemplo, los triatletas. Los triatletas tienen un consumo de oxígeno para las 3 pruebas. ¿Pero en qué pruebas son mejores? Y son mejores en aquellas que hicieron toda la vida, porque se hicieron muy eficientes. Si hicieran corredores, son mejores en la carrera. Si eran nadadores, mejor en natación. Si eran ciclistas, son mejor con la bicicleta. Y el consumo de oxígeno es el mismo para las 3 pruebas. Por lo tanto, el entrenamiento en una prueba no les permitió ser... A ver, obviamente, si un tipo fue un maratonista de alto nivel, tiene un nivel de desarrollo enzimático que se sube a una bicicleta y va a ser bueno, pero no va a ser tan bueno en la bicicleta como el que fue ciclista. Porque tiene una limitante en la eficiencia biomecánica muy importante. Bueno, acá ven cómo el consumo de oxígeno aumenta, obviamente relacionado con el absoluto por el desarrollo de masa muscular y lo mismo con el relativo. Digamos, todo plantea la misma información. Por lo tanto, nosotros cuando pensamos en el desarrollo de la resistencia de un chico, pensamos que la resistencia de un chico está muy asociada más al cerebro que a la masa muscular. Acá ven un circuito en chico de un gimnasio que tenía Julito con un amigo llamado Leandro de Rossi, preparador físico, y que ellos me facilitaron este video, donde acá se ve claramente una forma que ya lo han visto y lo han escuchado. Pero que también, si bien no tienen el nombre de intermitente neuromuscular, ustedes pueden encontrar en Feigenbaum, que es un profe de escuela americano, muchas publicaciones a las cuales ellos le llaman entrenamiento neuromuscular integrativo. Y ahí pueden encontrar mucha información científica que es bastante coincidente con lo que nosotros hacemos. ¿Cómo? Desde los circuitos funcionales se pueden encontrar estas mejoras en el desarrollo de la resistencia. Cuando uno analiza desde el punto de vista enzimático a los chicos, lo que van a encontrar que los chicos, la única enzima que tienen menos que los adultos es la LDH, digamos, es el sistema glucolítico. Lo que los chicos no tienen es el sistema glucolítico, pero las enzimas fosfágenas como la CPK la tienen en la misma concentración que los adultos y las enzimas aeróbicas también. Por lo tanto, digo, uno desde los circuitos fosfágenos en función del desarrollo aeróbico en los chicos es algo que les cae muy bien. Los niños prepúberes poseen una menor actividad de las enzimas glucolíticas, concentraciones similares de ATP y fosfocreatina y menor contenido de glucógeno muscular cuando se compara con adultos. Por eso, desde los circuitos neuromusculares fosfágenos con utilización de grasas, los chicos se encuentran perfectamente en un nivel de desarrollo de sus aptitudes aeróbicas. Obviamente, siempre hablando entonces,
Digo, yo no me imagino un chico diciéndole a un padre, papá, te van a salir a correr, a trotar en la plaza. Y si los chicos juegan, ¿cómo juegan? Corren, paran, corren, paran, corren, paran, corren, paran, porque su fisiología es para eso y me parece que en los niveles de entrenamiento es la fisiología que debemos aprovechar. Las concentraciones de lactato han sido constantemente menores en niños que en los adultos, y esto está planteado desde 1950. Todos coinciden en que la glucólisis rápida es deficiente en comparación a los adultos, y por lo tanto, entonces, esfuerzos mayores de 30 segundos en un chico no tienen ningún sentido. Para nosotros, directamente mayores de 15 segundos no tienen ningún sentido. Digamos, la fisiología es muy clara en este concepto. Fíjense cómo la concentración del ácido láctico de los seres humanos, hombres y mujeres, aumenta a lo largo de la edad, claramente, muy claramente. Si bien hay pocos estudios invasivos para analizar las características del trabajo físico en niños, desde el año 49 se han reportado valores de cociente respiratorio en niños menores que en adultos, y esto marca entonces, por el mismo concepto de la disminución de la glucólisis, que hay una mayor utilización de grasas en los chicos con respecto a los glúcidos que en los adultos. Y volvemos al mismo tema. El tamaño de las fibras musculares y la fuerza muscular y las capacidades anaeróbicas son menores en los niños prepúberes que en los adultos. Los niveles de lactato y la capacidad para su producción son menores, como ya lo dijimos. Obviamente, la fuerza muscular totalmente asociada al perfil hormonal de una mucha menor concentración de testosterona. Los niños son muy activos, el niño prefiere realizar ejercicios cortos, de alta intensidad, alternando con periodos de recuperación. Esto es lo habitual y lo normal. Y si uno analiza el perfil del desarrollo de los diferentes sistemas en los chicos, ustedes van a ver que lo último que se desarrolla es la fuerza y la masa muscular. Es lo último que se desarrolla. Y el desarrollo de la fuerza está muy asociado a la concentración de testosterona. Mientras que el sistema nervioso, fíjense el nivel de desarrollo que tiene en la etapa prepuberal. Y obviamente entonces el aprovechamiento del sistema nervioso en la etapa prepuberal es la clave del desarrollo deportivo infantil. Digamos, cuando uno piensa en un chico, lo que tiene que pensar es aprovechar esto, que después ya alcanza el desarrollo adulto muy precozmente, para desarrollar la mayor capacidad de engramas motores posibles. Y de ahí la gran discusión entre la especialización precoz o la estimulación multideportiva. Pero indudablemente, esta etapa del juego infantil, esta etapa de la conexión con diferentes deportes, con diferentes actividades, con diferentes formas, es lo que le va a desarrollar su biblioteca motora personal para el resto de su vida. Entonces, no tiene mucho sentido acá, por ejemplo, yo no voy a desarrollar la fuerza de un chico prepuber. Lo que sí voy a desarrollar son las técnicas complejas del levantamiento de la fuerza. Digamos, el objetivo no es que sea más fuerte, es que incorpore las técnicas adecuadas para que cuando sea adolescente entrene la fuerza. Y ahí yo tengo una gran discusión con los pediatras. ¿Por qué? Porque es bastante común que el pediatra diga, no, el chico tiene que trabajar un poquito el bíceps, apoyado en la pared, contenido, que no se le rompa nada, y no, es todo lo contrario. Un chico tiene que hacer la mayor actividad de estímulos complejos, intentando la coordinación. Digo, por ejemplo, los ejercicios de levantamiento de pesas hay que desarrollarlos a esta edad. Lo que no significa que hay que cargarlos con 100 kilos. Por una barra de 20 kilos es estímulo más que suficiente para aprender cargada, arranque, envión, primer tiempo, segundo tiempo. Y de esa manera aprender todo. Entonces es muy importante que el chico incorpore técnicas complejas de movimiento globales
muy precozmente, porque es la edad en la que le va a ser fácil incorporarlo. Ahora, si yo espero a los 18 años, yo estoy esperando acá. Ya está, ya perdí todo. Ya su consumo de oxígeno está estabilizado, ya su aprendizaje motor está estabilizado, ya perdí todo. Entonces nosotros somos amantes de que los chicos empiecen gimnasio y el entrenamiento muy precozmente, muy precozmente. Ahora, insisto, el objetivo no es el aumento de la masa muscular que se produce acá. Esto es desde la pubertad. Ahora, esta curva es desde los 14 años. Yo no voy a esperar a los 18 para cagarlo a palo con la fuerza. Lo voy a hacer desde que maduró. Maduró, punto. Va a la fuerza. Que es el momento que más la va a desarrollar, la fuerza y la masa muscular. Es un momento sensible. Antes de la maduración va a lo coordinativo. A lo coordinativo aplicado a lo que sea. Por lo tanto, nosotros todo el tiempo nos encontramos, chicos, la madre viene con un chico de 16, 17 años, doctor, puede empezar el gimnasio y ya perdió tiempo, tendría que haberlo empezado antes, ya perdió tiempo. Somos muy precoces. Ahora, empezar el gimnasio no es hacer fisicoculturismo, es como siempre le decimos, pensando en la velocidad gestual, pensando en pocas repeticiones, pensando en 4 a 6 repeticiones, siempre con mucha velocidad, siempre con mucha técnica, mejorando las características del sujeto, digamos, pero muy precozmente. Fíjense la diferencia en la testosterona entre hombres y mujeres. Fíjense en la diferencia entre los estrógenos entre hombres y mujeres, ¿no? Claramente el perfil hormonal hace la diferencia. La pérdida y ganancia de calor por conducción es mayor debido a que la relación entre superficie corporal y masa corporal es mayor, lo que yo les conté hace un rato, por lo que podría estar aumentando el riesgo de hipotermia en ambiente frío o hipertermia en ambiente caliente. ¿Qué pasa con las capacidades condicionadas? ¿Qué pasa con la resistencia? Si uno analiza la entrenabilidad de la resistencia en los hombres, obviamente que la entrenabilidad es bastante relativa en términos de aumentar el consumo de oxígeno. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que el rango de aumento del pico de consumo de oxígeno es un promedio del 4, 6, 7% de la frecuencia cardíaca y es un rango parecido en términos del consumo de oxígeno. Fíjense que estamos hablando de rangos menores del 10%. Estamos hablando de que son entrenables, pero que no, el parámetro que nos interesa no es el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno, insisto, es bastante genético. Los niños en la prepubertad pueden mejorar su consumo de oxígeno, el rendimiento de resistencia está limitado por la pobre economía de carrera y por lo tanto esto es lo que tenemos que apuntar. Pocos estudios han demostrado que la capacidad aeróbica mejora con el entrenamiento. Digo, obviamente que cuando hablamos de que pocos estudios han demostrado que mejora con el entrenamiento, estamos hablando en términos de periodos muy cortos, 6 semanas, 8 semanas. Todos vemos que un chico mejora, pero mejora mucho, insisto, porque puede correr más rápido y más tiempo a un consumo de oxígeno dado. Y por lo tanto, todos nuestros objetivos tienen que ver con eso, con mejorar las capacidades de movimiento. Como el consumo de oxígeno máximo y el umbral siguen sin esclarecer el porqué de las diferencias en el rendimiento, es decir, dos personas que rinden muy diferentes pueden tener el mismo consumo de oxígeno, es trascendente el análisis de la biomecánica de la carrera, entendida como el consumo de oxígeno a una velocidad dada. Esto es, Daniel, que es uno de los tipos que primero escribió sobre el deporte de resistencia en forma muy de un libro que, bueno, no me sale el nombre, pero creo que se llama Economía de la Carrera o algo así, que es un libro muy interesante. Lo que le permite correr más rápido con un consumo determinado y mantener una velocidad en el tiempo. Ustedes fíjense que todos van hacia el mismo lugar. Toda la bibliografía va hacia el mismo lugar. Solo existen algunos argentinos que están planteando otra cosa desde
desde la locura absoluta. Hay pocos datos sobre corredores juveniles de maratón y los interrogantes acerca de su conveniencia persisten, pero hay muchos corredores juveniles que participan de maratones, inclusive menores de 7 años. No se registró lesiones en aquellos que participan voluntariamente, aunque todavía no se conocen las consecuencias a largo plazo. ¿Qué significa esto? Que hay chicos que les gusta correr y no es ningún problema. Lo que nosotros no podemos hacer es obligar a un chico a correr una maratón. Pero hay chicos, generalmente son hijos de maratonistas, que tienen un perfil fisiológico personal bastante particular, que acompañan a sus padres desde muy precoz, que se acostumbran a esta actividad y que terminan corriendo maratones o corriendo largas carreras de larga duración desde muy pequeños. Y no hay ningún dato científico que pueda demostrar que eso es deleterio para su salud. No existe. Por lo tanto, es todo una discusión. Obviamente yo personalmente no mandaría a un hijo a correr una maratón, pero que también tiene con el perfil hormonal y cerebral y fisiológico de mi familia, ninguno somos maratonistas. Yo no lo mandaría, no me parece el deporte mejor, pero lo que digo es que si un chico lo quiere hacer, no es un problema. Obviamente que si uno compara ejercicios intermitentes a determinada carga con ejercicios continuos a determinada carga, lo que va a encontrar que son más eficientes para correr más rápido intermitente que para correr a menor porcentaje intervalado. Fíjense, al 110 de la BAM tienen la misma característica fisiológica que al 140 en un intermitente. El grupo francés asociado a Vilat, Berton, Paquet y Dupont tienen muchos trabajos sobre chicos intermitentes. Cuando nosotros analizamos los test propios del fútbol entre los 14 y los 20 años, vemos que los test continuos tienen menos variación que los test intermitentes. Estas dos curvas muestran el 100% es lo que corren en la cuarta división, tanto en el test de Cooper, en el yo-yo de resistencia, como en el yo-yo de resistencia intermitente. Estos son datos bastante viejos de la época que hacíamos test de Cooper, ahora obviamente que no lo hacemos más. Entonces, pero fíjense cómo, si uno compara lo que ocurría a los 14 años con los 20, solo el Cooper mejoraba en un 10%, el yo-yo de resistencia intermitente mejoraba en un 20%, mientras que el yo-yo de resistencia intermitente mejoraba en un 150%. Digamos, que realmente hay algo en esto de la aceleración, del frenado, que se mejora mucho en la adolescencia, que no se mejora el trabajo continuo, que ya está más estabilizado a los 14 años. Bueno, esto que ven acá es la bestia que vieron ayer, cuando era obviamente extremadamente chico. Y fíjense cómo ya hay estudios, y este es un estudio tradicional, pero extremadamente viejo, estamos hablando de hace 40 años, donde demostró que analizando cargas al 90% de un RM, al 65% o al 80% de un RM en chicos en diferentes técnicas de arranque, de sentadilla, entre los 13, 14 años, 15, 16, 17 y 20, como mostraba que en los más chiquitos, lo que más los hizo mejorar es cargas al 80% un RM. Y mejoraron más entrenando al 80% un RM que entrenando al 90% un RM en un periodo de hasta 6 meses. Fíjense, mejoraron más al 65 que al 90, pero al 80 mejoraron mucho más. Ya cuando fueron más grandes, ya esa diferencia no se dio en el 80%. Pero hasta los 16 años, entrenar al 80% de un RM es lo que más mejoró en estos chicos. Cuando fueron mucho más chicos, todavía la diferencia entre entrenar al 80% un RM y entrenar al 90% un RM fue todavía mucho mayor. Entonces, las cargas su máxima en áreas cercanas a la potencia
es realmente lo que más mejoró. En este estudio compararon cargas de altas y bajas repeticiones, cargas moderadas y altas, entrenamiento complejo, grupo control. Y los kilos que levantaban antes y después de entrenar aumentaron, pero tuvieron su mayor entrenamiento en las cargas moderadas y altas, en carga moderada y altas repeticiones, que es este grupo, fíjense, que casi aumentó un 20%. Pero la fuerza mejoró en todos los grupos. En todos los grupos el chico siempre tiende a mejorar la fuerza en la medida que entrena. Bueno, lo mismo como aumentó la capacidad de trabajo en términos de joules, digamos, midiéndolo en capacidad de trabajo. Los joules es cuando vos medís los newton en el tiempo que los haces. Digamos, hoy hay dispositivos que nosotros utilizamos que lo miden automáticamente. En esta época era bastante más complejo, pero obviamente, como todas las capacidades van a aumentar. Debido a que la mayoría de los estudios de fuerza en niños no han demostrado un incremento en la masa magra que acompañe el aumento de fuerza, se cree que el incremento de la activación de las unidades motoras, la coordinación, el reclutamiento y la velocidad de disparo o tasa de disparo son los responsables de dicho incremento. Como veníamos discutiendo previamente, no es que los chicos van a aumentar la masa muscular, sino que los chicos van a mejorar la calidad de su funcionamiento neural por esa capacidad que tienen en la neuroplasticidad. Bueno, esto es lo que tenemos que aprovechar y esto es muy interesante. Obviamente ya aparecen muchos stand position de las diferentes instituciones. Este es uno del Colegio Americano de Medicina del Deporte, donde toma obviamente a Feigenbaum como uno de sus principales escritores. ¿Y qué plantean en ese stand position? Esa posición oficial del colegio. Un niño debe estar psicológicamente y fisiológicamente listo para participar en un programa, debe tener expectativas realistas tomando el tiempo para mejorar las técnicas, el ambiente debe ser seguro y libre de riesgos, el equipamiento debe ser de acuerdo al tamaño del niño, todas las clases deben ser supervisadas y guiadas, deben estar las pesas etiquetadas y el niño debe tomarlas y guardarlas al final en sus respectivos lugares. Deben hacer hincapié en ejercicios poliarticulares, aprender la técnica inicial con pesos ligeros, incluyendo ejercicios olímpicos y ejercicios de peso libre. El año pasado, o el anteaño, salió un stand position de la Sociedad Argentina de Pediatría, que más allá de la importancia de la Sociedad Argentina de Pediatría, realmente fue bastante pobre el trabajo, por decir una palabra agradable. Debe evitarse demostrar los ejercicios, sino trabajar sobre las necesidades de cada niño. Debe introducirse el concepto de periodización. Debe evitarse la competición y estimular la diversión. Pero dentro del marco que el chico tiene que entrenar la fuerza. Obviamente la Sociedad Argentina de Pediatría hoy diga que el chico tiene que entrenar la fuerza, es un gran avance. Pero bueno, en general los pediatras no saben mucho de entrenamiento y obviamente algunas consideraciones que hacen en ese trabajo son complejas porque, entre otras cosas, hablan de chicos de 6 a 18 años como un solo grupo. Y obviamente es absolutamente incomparable un chico de 6 años con un chico de 17, absolutamente incomparable, desde el punto de vista del entrenamiento deportivo. Los programas de entrenamiento pueden llevarse a cabo para tratar de mejorar el rendimiento deportivo, prevenir lesiones, rehabilitación de lesiones o mejorar la salud a largo plazo. El entrenamiento de la fuerza ha demostrado tener un efecto beneficioso sobre varios índices cuantificables de la salud, como la salud cardiovascular, la composición corporal, la densidad mineral ósea, los perfiles lipídicos y la salud mental. Esto publicado en el Pediatrics en 2008. Digamos, hoy ya no cabe duda de estos temas.
Porcentaje de cambios de la densidad mineral ósea en entrenamiento de saltos. Miren, ¿qué pasó? En la espina lumbar, en el fémur proximal y en el cuello femoral, entre los chicos que saltaron y los chicos que no saltaron. Obviamente, hoy se considera que el impacto es el elemento primordial para asegurar la salud ósea. Impacto, ¿no? Totalmente diferente a lo que dicen los médicos que recomiendan la natación para los huesos. Bueno, una locura. En los chicos, obviamente, las mujeres que más osteopenia tienen son las mujeres que fueron nadadoras de nivel. Si la natación, por la falta de gravedad, genera una alteración de la cantidad de la masa ósea, mineral, mientras que el impacto mejora la masa mineral ósea. La investigación actual indica que el entrenamiento contra resistencia, digamos, de fuerza, puede ser efectivo, seguro y útil en niños y adolescentes, siempre que los profesionales a cargo estén calificados y superficien todas las sesiones proporcionando instrucción segura sobre la ejecución de técnicas y directrices. Lo mismo. Es posible plantear que no es necesario aplicar intensidades tan altas en edades de formación deportiva, ya que se puede obtener resultados similares o mejores con intensidades más bajas. Por lo tanto, sería exponer un peligro innecesario a los niños utilizando intensidades de más del 80% del RM, dicho por el profesor Darío Capa de Mendoza, ya también hace bastante tiempo y que coincide obviamente que es la conclusión del trabajo que nosotros ya planteamos. Obviamente que uno podría utilizar escalas de percepción subjetiva de fatiga o de esfuerzo entre 0 a 10 y utilizar estas herramientas como elementos de decir a un chico, bueno, vos vas a trabajar fuerza en un esfuerzo cercano a 6, 7, 8 y no que no sea cercano al 10, es decir, en su máxima capacidad de fuerza. Bueno, obviamente cuando uno analiza los tiempos en una carrera de 100 metros, los tiempos en una carrera de 200 metros, los tiempos en una carrera de 400 metros, o la altura del salto vertical o la altura del salto horizontal, por supuesto que de los 9 a los 20 años todas las variables, por supuesto, mejoran, porque son variables muy asociadas también al desarrollo de la fuerza, además de la técnica. Y por tanto es lógico y es normal que esto suceda. Así que todas las variables en los chicos mejoran. En nuestra experiencia, cuando nosotros analizamos los saltos monopodálicos y bipodálicos en los chicos, obviamente todas las variables mejoran. Y más allá de los promedios, si uno analiza la simetría, si bien acá pareciera que los chicos son simétricos, cuando uno analiza casos individuales, va a ver que hay mucha asimetría acompañando la pubertad. El pico de crecimiento es asimétrico en términos cercanos a 6 meses, y por tanto hay un momento donde una pierna es más fuerte y más larga que la otra. Y por eso esto implica dos cosas. Primero, no adelantarnos a diagnosticar asimetrías corporales precozmente, hay que esperar que consoliden el crecimiento, porque si no nosotros vamos a creer que una pierna es más corta patológicamente y en realidad está solo asociada al crecimiento, y por eso no se corrigen las asimetrías a esa edad, porque yo no voy a corregir una asimetría cuando por ahí a los 6 meses la asimetría es inversa. Entonces hay que esperarlos. Y la otra cosa que está bastante en discusión es si estos chicos que a esa edad son tan asimétricos, es conveniente programar algún tipo de salto bipodálico. Porque si los saltos son bipodálicos en alguien asimétrico, yo lo único que hago es profundizar la asimetría. Y llamativamente, a esa edad donde las asimetrías son mayores, es la edad donde más lumbalgia encontramos. Por lo tanto, digo, a veces nosotros recomendamos que a edades de desarrollo puberal el entrenamiento de salto sea más monopodálico que bipodálico. Esto cada cual lo podrá analizar en su área de trabajo. La flexibilidad, por ejemplo, el sit and reach, el test de Wells, no cambia tanto a lo largo de la edad, es bastante estable.
¿Y qué pasa con el entrenamiento y las lesiones deportivas? Aunque algunos autores plantean que, el mismo Feigenbaum dice, aunque algunos autores plantean que los estiramientos estáticos tienen un efecto en la prevención de lesiones, podrían no ser del todo óptimos para maximizar el rendimiento, por lo que deben ser evaluados y tener en cuenta que la producción de potencia mejoró luego de que los niños realizaron una entrada en calor con ejercicios dinámicos durante 10 minutos, y no ejercicios de flexibilidad estática como ayer tanto habló Julio sobre este tema. En relación entre el entrenamiento de fuerza y las lesiones en los jóvenes, en un trabajo en el National Strength and Conditioning Association del 2004, el mismo Feigenbaum hizo una revisión donde encontró que los diferentes autores planteaban que hubo menos lesiones en el grupo que entrenó la fuerza que en el grupo que no la entrenó, que en el grupo contrario. Por lo tanto, digo, seguir pensando y asociando el entrenamiento de fuerza en los chicos con el, las lesiones deportivas es realmente un error. Nosotros creemos que todo lo contrario, que el entrenamiento de fuerza en los chicos mejora la prevención de lesiones y no al revés. Lo mismo, este mismo grupo, en entrenamiento de circuito neuromuscular reduce la aparición de lesiones. Bueno, dice que en el entrenamiento hay factores de riesgo como la falta de supervisación, que obviamente es importante la capacidad que tengan los sujetos, los entrenadores, un ambiente inseguro, equipos impropios para los chicos, excesivas cargas y volúmenes de trabajo innecesarias en los chicos, muy pobre desarrollo de la técnica en los ejercicios, pobre control del tronco, desbalances musculares, recuperación inadecuada. Fíjense que estamos hablando en términos de lo que hemos hablado todo este tiempo, de la programación del entrenamiento deportivo. Mecanismos que disminuyen las lesiones en el entrenamiento de la fuerza. Bueno, fortalecimiento de estructuras de sostén como tendones y huesos, mejorar la estabilidad y coordinación agonista, antagonista en diferentes momentos específicos, incremento de la capacidad de la musculatura para absorber los altos niveles de tensión muscular, de modo a aligerar las cargas sobre las estructuras óseas y articulares. Todo lo que ya sabemos. Se ha demostrado que el riesgo de lesiones en los entrenamientos de fuerza con resistencia, fuerza con resistencia obviamente, es similar en niños y adultos, siendo el factor más importante el control adecuado de cargas y técnicas de ejercicio. Parece que fuera como que repito los conceptos, pero me parece que es muy importante que ustedes entiendan que esto está bastante valorado hoy en la bibliografía en forma contundente. Digo, yo esta diapositiva no la tomo como una crítica al autor, sino la tomo como un análisis de lo que pasó en los últimos 20 años. Mariano Guialdi es uno de los grandes referentes de la educación física en la Universidad de La Plata. Y miren lo que decía. Obviamente el niño no es un adulto en miniatura, pero en relación a la resistencia aeróbica, nos interesa que los alumnos puedan correr sistemáticamente 15 minutos, ritmo de carrera lento, con pausas que me permitan recuperar hasta que puedan correr sin detenerse, de acuerdo al principio de duración. Gimnasia formativa en la niñez y adolescente, 1998. Desde el punto de vista de la integridad de la columna, todos los deportes, a excepción de la natación, son inconvenientes. Y el manual del Colegio Americano de Medicina del Deporte del mismo año decía: evitar movimientos balísticos, animar a los niños a buscar otra forma de actividad física en relación al entrenamiento de la fuerza. Fíjense, ¿no? Estamos hablando hace solo 20 años. Yo ya tenía 15 años médico. Solo hace 20 años. Solo hace 20 años lo que se le enseñaba a los profes de educación física era esto. Y a los médicos, desde la Universidad Nacional de La Plata o desde el Colegio Americano de Medicina del Deporte, lo que se decía eran estas cosas
que hoy obviamente, claramente las vemos como barbaridades, que nos ubican a nosotros en el polo antagónico del pensamiento. Ahora, es lo que se decía hace 20 años. Nosotros ya veníamos diciendo lo mismo hace 20 años, pero la gran comunidad científica decía estas cosas. No, no se cortó, perdón. Bueno, varias funciones fisiológicas que responden al entrenamiento también cambian en conjunción con el crecimiento y maduración. Algunos de los cambios son en la misma dirección, una disminución en la frecuencia cardíaca submáxima o un incremento en la potencia y fuerza muscular, igual que el adulto, mientras que otros cambian en la dirección opuesta. Por ejemplo, el consumo máximo de oxígeno de peso en niñas o el lactato sanguíneo submáximo. En niños bien nutridos no hay evidencia comprobada acerca de que un tipo determinado de actividad física pueda alterar el normal crecimiento y desarrollo. Por el contrario, un adecuado programa debidamente supervisado es una de las condiciones más importantes para estimular el desarrollo, el crecimiento y la maduración. A ver, ya prácticamente no lo escuchábamos, pero durante muchos años se planteó que el entrenamiento de la fuerza detenía el crecimiento. Bueno, no hay ningún trabajo, ni siquiera hay trabajos científicos de la década del 60. Se nombra un trabajo japonés, un trabajo búlgaro, pero en realidad fueron más mitos de la medicina que otra cosa. No hay ninguna evidencia científica, todo lo contrario, que pueda demostrar que entrenar la fuerza detiene el desarrollo de la talla. No existe. Digo, como que no podemos seguir pensando o decir esta barbaridad. La verdad, no hay ninguna evidencia de que esto sea así. Todo lo contrario, y esto les recomiendo, vuelvo a recomendar a este autor, léanlo, que es muy interesante y van a encontrar mucha coincidencia en lo que nosotros decimos. El músculo esquelético del niño prepúber es más elástico, con una notable irrigación y una alta densidad mitocondrial, lo que lo predispone a trabajos especialmente fraccionados o esfuerzos intermitentes de alta intensidad y corta duración, alternados con pausas relativamente cortas, ya que su capacidad de recuperación entre esfuerzos intensos es sumamente eficiente. No lo digo yo, lo dice Feigemann, no lo digo yo. Obviamente, yo estoy 100% de acuerdo, pero no lo decimos nosotros. Miren algunos trabajos muy interesantes, esta es una revisión que hizo Julio muy interesante. Más de 25 minutos de actividad vigorosa parece estar relacionada con la salud ósea en los niños, actividades de alto impacto. 100 saltos de cajones de 61 centímetros 3 veces por semana es un método seguro, efectivo y simple para mejorar la masa ósea en cadera y columna vertebral en niños. La actividad física tiene un efecto anabólico sobre los huesos siempre y cuando incluya impacto. Por eso la ventaja de la gimnasia sobre la natación. El entrenamiento pliométrico en niños a corto plazo tiene un efecto beneficioso sobre las acciones explosivas. Bueno, nada. Toda la evidencia, insisto, va en el mismo sentido. Absolutamente. Bueno, obviamente, esto no implica que no haya lesiones en los chicos. Nosotros estamos haciendo una gran revisión, una gran experiencia de lesiones en chicos en fútbol, pero digo, obviamente que existen lesiones, pero que existen como existen en los adultos, digo, no es que existe, y fíjense que cuanto más chicos son, menos lesiones tienen, y ahí las lesiones son a partir de los 11, 12 años, pero digo, el músculo esquelético del niño prepúber es más elástico, una alta irrigación y una alta densidad mitocondrial. Y finalmente, en este tema, un tema muy interesante plantea la discusión entre la especialización temprana o no. Y este es un tema muy, muy interesante. Porque obviamente nosotros vemos que en muchos deportes, cada vez más precozmente se especializan en ese deporte. Y que esto va bastante de la mano del desarrollo deportivo. Hoy no podemos pensar que un chico va a empezar un deporte a los 15, 16 años. En general, ya esa época ya llegó tarde.
Entonces, obviamente, hay una gran discusión acerca de qué le pasa a un chico cuando pasa eso. Acá hay un review muy interesante de ese tema que dice que se define como especialización en entrenamiento en un deporte con exclusión de otros durante los últimos 8 meses, pero que en realidad no hay conclusiones definitivas. Uno de los problemas que tiene es que los estudios para comparar no miden intensidad y la especialización se asocia sobre el entrenamiento independientemente de la edad donde se produce. Aunque habría una recomendación más acerca de evitar la especialización que desarrollarla, y acá la discusión está entre los que trabajan en un deporte, que saben que la especialización precoz es necesaria, y los que lo ven de afuera, que dicen, no, a ese chico todavía no lo especialicen, sigan haciendo una actividad multilateral. Yo no estoy en contra de lo multilateral de ninguna manera, todo lo contrario, me parece muy importante. Pero cuando estamos en deporte de alto rendimiento, digo, sería imposible negar que nosotros en Boca tenemos especialización precoz, sería imposible negarlo. Fíjense, de los trabajos, una tercera parte está a favor de la especialización precoz, perdón, una tercera parte está en contra de la especialización precoz y el resto son neutrales, no terminan de dar una decisión. Fíjense en este trabajo que hace un interesante metaanálisis en cuanto a las lesiones deportivas, en los multideportes o en los especializados, analizan las tasas de producción de lesiones en unos y en otros, ¿no? Riesgo absoluto implica cuántos se lesionaron cada 100. Entonces, fíjense el riesgo absoluto de los multideportes y el riesgo absoluto de los especializados. Llama la atención la diferencia en números entre un trabajo y otro, pero está hablando básicamente de que toman, ¿a qué le llaman lesión? Algunos le llaman lesión a cualquier molestia y otros le llaman lesión solo a aquellos que abandonan la práctica deportiva durante algún día, pero independientemente de eso, cada autor los compara en el mismo lugar. Y fíjense que el riesgo relativo, es decir, cuánto más se lesionaron los especializados que los que hacen multideporte, está hablando entre 1.35 y 2.5 más o menos. Digamos, en promedio plantean que los especializados tienen el doble de lesión que los que hacen multideporte. Esto es lo que plantean estos autores. Es un trabajo bastante nuevo, pues del 2020, con este tema. 2 veces por semana, durante 7 semanas, impactó positivamente en biomarcadores de salud. De los 17 trabajos, 12 se realizaron esfuerzos menores a 30 segundos y hubo disminución, de acuerdo al estudio, en concentraciones de glucosa, colesterol, triglicéridos, LDL e insulina. En trabajos cercanos al 90% del consumo máximo de oxígeno, al 100% de la velocidad aeróbica máxima, al 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Digo, fíjense que la alta intensidad, que ellos le llaman interválico, si uno mira los segundos de trabajo, son más intermitentes, fueron positivos en el desarrollo de la salud de los chicos. El otro tema que a veces es importante entender es si uno puede intentar analizar, detectar variables asociadas al sobreentrenamiento o a la fatiga crónica en los chicos. Y en este trabajo de revisión plantean que, bueno, que ellos creen que hay 15 preguntas que nos pueden acercar a ese sobreentrenamiento o fatiga crónica. Por ejemplo, hay 2 preguntas que si las dice que sí, son positivas, y si las dice que no, son negativas, digamos. O acá le tienen que preguntar de 1 a 5, ¿cómo tienen esa pregunta? La pregunta 1 y 14, si está cerca del 5, es positivo, o simplemente lo que hacen es dar la vuelta.
y decir de 1 a 5, digamos, estoy logrando muchas cosas valiosas en mi deporte. Si está logrando todo, es 1. Si no está logrando nada, es 5. Las otras preguntas es al revés. Me siento cansado por el entrenamiento y tengo problemas para encontrar energía. Si le pasa mucho, es 5, digamos, porque la 1 y la 14 son invertidas. El esfuerzo que dedico a mi deporte sería mejor gastarlo en otras cosas. No estoy logrando mucho en mi deporte. Me siento cansado por mi participación en el deporte. No estoy tan interesado en mi rendimiento. No estoy rindiendo como podría. Me siento aniquilado por el deporte. No estoy en mi deporte como solía estar. Me siento desgastado. Me siento menos preocupado por ser exitoso en mi deporte que antes. Estoy exhausto de las demandas mentales y físicas de mi deporte. Parece que no es importante lo que haga en mi desempeño, no es como debería, me siento exitoso, y esa vuelve a ser invertida, tengo sentimientos negativos con respecto a mi deporte. Bueno, a partir de ahí, fíjense que en los logros, el multideporte encontró menos logros que el especializado. En la fatiga, el especializado encontró más fatiga que el multideporte. Y en las de evaluación, autoevaluación, encontraron mejores perspectivas en los especializados que en el multideporte. Entonces, la conclusión sería, sí, claro, si bien el especializado es más frecuente que se fatigue, siente que consigue más logros en su deporte. Y esto es muy interesante como concepto. Esto que ven ahí es lo que fue nuestro programa de obesidad infantil en el CEMDE, donde obviamente la clave de lo que nosotros hacemos, fíjense, es todo intermitente. Todo intermitente. Ejercicios dinámicos, ejercicios de zona media, ejercicios de juego, de lanzamiento. Este es nuestro programa de... Un circuito para todos. Sí, usamos un circuito para todos. Instrucción y supervisión calificada, basada en ejercicios lúdicos y en la medida de lo posible actividades competitivas para mantener la motivación, hacer hincapié en actividades coordinativas y veloces, incluir ejercicio con la mayor participación corporal posible, incrementar progresivamente la dificultad y el tiempo de trabajo, permitir la adecuada recuperación para mantener una técnica de ejecución adecuada, basarse en ejercicios cortos, intensos, repetidos y de la mayor variabilidad posible. Esa es la idea de nuestro trabajo infantil, haciendo hincapié en fortalecimiento del núcleo corporal e incluir dentro de los ejercicios el elemento deportivo. Este que ven acá vuelve a ser el que vieron ayer, el que está con la camiseta del San Luis ahí atrás, es el mismo que vieron ayer entrenar unos 10 años después, o 8 años después. Este es la buena, que vieron ayer. Ustedes no son deportistas, son nenes gorditos. La mejora significativa producto de nuestra intervención en los niños que se dan en la eficiencia biomecánica. Queda claro que las edades tempranas son una etapa sensible para el desarrollo del sistema neuromuscular. Se desaconsejan por la ciencia los trabajos lactáceos en niños. Cualquier niño de cualquier edad puede y debe ser sometido a estímulo de entrenamiento con sobrecarga utilizando diferentes medios independientemente de su edad. No existe una edad más adecuada que otra para comenzar con estímulo de fuerza. No hay estudios que certifiquen la relación entre entrenamiento y trabajo de fuerza. Los circuitos neuromusculares son una muy buena herramienta para el desarrollo de la aptitud en los niños. Muy bien.